vehículo, con lo cual, pues vengo haciendo amigos, ¿no? Realmente, bueno, yo vengo de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, es un organismo de la Diputación, y ¿por qué desde la Agencia Provincial de la Energía hablamos de movilidad, en este caso de movilidad sostenible, y porque hablamos de vehículo eléctrico y porque incentivamos infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, con más o menos suerte o más o menos acierto dependiendo de los casos. Hay muchas cuestiones y hay muchas razones para ello, pero en concreto el vehículo eléctrico, vosotros lo habéis hablado mucho mejor que yo, es una cuestión de eficiencia, reducción de emisiones. Entonces, en ese caso, nosotros estamos intentando facilitar esa transición a un cambio de modelo. ¿Por qué hablamos de movilidad sostenible? No sé cómo se pasa aquí. Que habéis puesto el PDF al final. Pues entonces, yo creo que lo... Si quieres, te ayudo, voy bajando yo si quieres. No sé. Va, como resulta más fácil. Aquí. Vale. Nada, no hay problema. Porque hablamos de movilidad sostenible y porque es un organismo como el nuestro, donde fundamentalmente focalizamos nuestro área de trabajo con los municipios de menor número de habitantes. Llegó la ley de economía sostenible y, bueno, sí hablaba de movilidad eléctrica y centraba, movilidad sostenible, pero la centraba y la circunscribía a las ciudades de más de 50.000 habitantes. ¿Qué pasa? Que en los de menos de 50.000 habitantes no hay que tener en cuenta la movilidad sostenible. Pues sí, lo que pasa es que el problema se acentúa en las de mayor tamaño. ¿Cómo lo paso? Lo paso si quieres, porque usa las dos manos. Vale. Bueno, ¿cuál es la realidad en la provincia donde trabajamos, en la provincia de Córdoba? Bueno, tenemos 77 municipios, tenemos... yo veo regular. Entonces, creo que tengo que acercar mucho. Tenemos cuatro ELA y la realidad en municipios hacemos la diferencia en 20.000 habitantes porque es fundamentalmente con los municipios que trabajamos, con los menores de 20.000 habitantes. El mayor número de municipios en la provincia son de los menores de 20.000 habitantes. Tenemos en este caso 75 entidades locales de menos de 20.000 habitantes. Y ¿quiere esto decir que no tenemos que trabajar la movilidad sostenible con el grueso de la provincia? Pues realmente no. Y realmente cuando empezamos a trabajar la movilidad sostenible con los municipios, nos damos cuenta de muchas cosas y los responsables municipales se dan cuenta también de muchas cosas. La principal motivación que tienen los responsables municipales para abordar un plan de movilidad sostenible es que si no pueden acudir a determinados tipos de ayuda. Pero cuando se centran en la movilidad sostenible se dan cuenta que les ayuda a resolver muchos problemas de cosas que están pasando en sus propios municipios. La baja porque quiero ir rápida. Cosas que están pasando en los municipios, cosas que pasan. ¿Por qué utilizamos más el vehículo en un municipio pequeño que en uno grande? Pues porque no hay límite. Podemos circular con el coche prácticamente por todas las calles, podemos estacionar en casi todos los sitios y todos queremos tener nuestro coche, nuestra puerta y movernos tranquilamente donde nos dé la gana. Pues en las circunstancias de este tipo. Si vas pasando hay algunos... ¿Y por qué no hay transporte público? No hay transporte público en los municipios pequeños, normalmente porque no es sostenible desde el punto de vista económico. En algunos municipios pequeños sí, cuando tienen ganas. Cuando abordamos la movilidad sostenible empezamos a tener datos, porque sin tener ese análisis no sabemos los datos. Y cuando vemos los datos nos damos cuenta de muchas más cosas. Si sigues pasando, que quiero ir rápido, principalmente por todo. Aparcamos donde no debemos, en algunos casos los carriles bici no circulan donde deberían circular y desplazan incluso el espacio del peatón, que debería ser el protagonista, porque en las ciudades, grandes o pequeñas, el protagonista tiene que ser el peatón y lo que se tiene que garantizar es la seguridad del peatón. Si sigues pasando, hay soluciones de
se pagan plataformas únicas, en algunos casos, si sigues pasando. Cosas llamativas que quería poner y que nos diéramos cuenta. Estos son planes de movilidad, algunos datos de planes de movilidad de algunos municipios, no quería poner el nombre de los municipios, quien conozca la forma de su municipio podrá detectarlo. Estamos hablando de un municipio con 4.642 habitantes. A priori podríamos pensar que ahí qué problemas de tráfico va a haber, qué problemas de movilidad van a tener. Bueno, pues tenemos en un municipio de 4.642 habitantes pensados 4.395 coches. Coches que necesitan espacio, coches que necesitan moverse, coches que generan emisiones, que generan ruido y que generan un montón de problemas. El espacio requerido por los vehículos censados ocupa el 22% del casco urbano. Y todos queremos tener nuestro coche en nuestra puerta. Si sigue pasando, hay ejemplos, no es el caso único, o hay muchísimos casos, ¿no? Municipios más pequeños incluso, 2.595 habitantes, con vehículos censados, 2.158 habitantes. Índice de motorización, el 0,83. Y pongo una referencia con Córdoba porque siempre pasa lo mismo. Mientras menor sea el municipio, menor tamaño, mayor número de coches hay, porcentualmente. Se analiza los desplazamientos, el número de desplazamientos, y en la mayoría de los casos, si no iba a decir porcentajes, pero no, porque varía. Son desplazamientos que requieren y ocupan menos de 15 minutos andando. En algunos casos sí, te tienes que desplazar para trabajar incluso a otros municipios o a otras ciudades. Pero en la mayoría de los casos no. Aquí están datos de algún municipio de mayor tamaño, en este caso 17.380 habitantes, pero seguimos viendo que los vehículos censados son 11.581. Y bueno, por aquí aparecen algunos datos de los que, en el análisis, en los datos que hemos ido encontrando. Si pasas adelante, por favor. Saltamos, y una vez que trabajamos en la movilidad sostenible se ofrecen una serie de propuestas. Esa serie de propuestas normalmente en lo que se centra en los municipios de menor tamaño, además de que en los casos que sea necesario plantear propuestas de transporte público, en los casos en los que no es necesario, fundamentalmente las propuestas van dirigidas a poner difícil que acojamos el coche para todos esos desplazamientos en los que no se requiere un vehículo, sea vehículo eléctrico o no sea vehículo eléctrico. En las ciudades no tenemos zonas de bajas emisiones, en los municipios pequeños no tenemos zonas de bajas emisiones, debería ser todo el casco urbano. Las actuaciones que nosotros hicimos de movilidad sostenible y que seguimos haciendo en movilidad sostenible, aparte de este análisis de la movilidad y propuestas e inversiones relacionadas con la movilidad en los distintos municipios, en su momento sacamos una propuesta que iba dirigida fundamentalmente a facilitar el paso al vehículo eléctrico. ¿Y por qué en nuestro caso planteamos una convocatoria de ayuda para infraestructura de recarga? Bueno, pues siempre se ha dicho, lo habíamos comentado antes, ¿qué viene antes? La infraestructura de recarga o el vehículo eléctrico. La principal queja que encontrábamos al hablar con otros sectores era que no despuntaba el vehículo eléctrico porque no había infraestructura de recarga. Hablamos con los ayuntamientos, que estaban dispuestos, y dijimos, bueno, pues vamos a facilitar que podáis poner en marcha al menos un punto de recarga para vehículo eléctrico en cada uno de los municipios. Y ojo, los ayuntamientos, que no tienen obligación de prestar este servicio porque no es una de sus competencias, tomaron el testigo y se pusieron manos a la obra. Ha sido complicado, ha sido bastante difícil. Nosotros simplemente facilitamos, teníamos un presupuesto inicial de 500.000 euros. Se otorgaron, no he puesto el dato, así, 65 nuevos puntos de recarga. De esos 65 nuevos puntos de recarga, finalmente tuvieron que renunciar a la ayuda, devolver el dinero más los intereses correspondientes, que son bastante importantes, con la ayuda recibida de 8.000 euros para el punto de recarga. 8 municipios tuvieron que renunciar porque
pese a que se pueda pensar que a lo mejor sería más barato o que era demasiado dinero para una única infraestructura de recarga, poner el punto de recarga no es solo poner el punto de recarga, sino en muchos casos la cometida que es necesaria para llevarlo. Y en algunos casos se iba bastante más de 8.000 euros. Con lo cual hubo ayuntamientos que tuvieron que renunciar a la ayuda y hay algunos, bastantes, que han tenido problemas para poner en servicio el punto de recarga por distintas razones. Aún así, sí que es una de las provincias donde incluso municipios muy pequeños pueden cargar el vehículo eléctrico, no en todos los municipios, pero en bastantes. Y aquella experiencia que fue en la convocatoria de subvenciones del año 21, del 2021, que ha sido bastante difícil para algunos municipios, nosotros pensamos en un principio, dudábamos si repetirla o no repetirla, precisamente por esos problemas que estaban generando. O sea, los ayuntamientos han estado han apostado por dar un servicio que no tienen por qué darlo y les está generando bastantes problemas, pero aún así hay muchos ayuntamientos que nos la pidieron, nos la reclamaron para que siguiera estando activa en los distintos años. ¿Por qué? Pues al final lo que se ve desde el punto de vista del municipio es que un responsable municipal lo que quiere es que en su pueblo se presten determinados servicios que le hagan estar en el mapa. Y si no hay iniciativa privada que ponga en marcha ese cargador, esa infraestructura de recarga, pues al menos el ayuntamiento entiende que necesita prestar ese servicio para no quedarse atrás, para que alguien que pase por la zona pues pueda entrar en su municipio, conocerlo o de alguna forma estar señalado en el mapa. ¿Eso qué ha hecho? Bueno, pues que en el año 2022 volvimos a sacar una nueva convocatoria de subvenciones. En este caso no era específica para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, es más general, pero sí que había una línea específica para puntos de recarga, en la cual 7 nuevos municipios pidieron precisamente el punto de recarga, cosa que yo en principio, con los problemas que habían generado inicialmente, pensaba que no iban a tener interés, todo lo contrario. Y en este año 2023, en la convocatoria que hemos tenido igual, que no es específica de vehículo eléctrico, sino tiene otras muchas categorías, donde el autoconsumo fotovoltaico ha sido el rey de todas las categorías. Había una para la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y nuevamente ha habido solicitudes. En este caso, la convocatoria, el plazo de solicitudes terminó el miércoles de esta semana, creo que fue el día 12. Todavía no sabemos lo que se resolverá o no se resolverá, porque todavía no está todo valorado, pero sí que ha habido 6 nuevas solicitudes de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos por parte de las entidades locales. O sea, algo que a priori no sabíamos si iba a tener demanda o no iba a tener demanda, la está teniendo. ¿Por qué? Porque los responsables municipales han visto que es el camino para que en su municipio se pueda de alguna forma prestar el servicio. Había una cosa que sí que cuando sacamos la primera convocatoria y la segunda no hicimos bien y nos dimos cuenta luego después hablando con la asociación, que era que cuando sacamos la convocatoria hablamos con los responsables municipales, hablamos con la patronal del sector, con los concesionarios, con talleres y demás para ver cómo lo sacábamos, pero no habíamos hablado nunca con el usuario, no habíamos hablado nunca con el usuario de vehículo eléctrico, con lo cual pues había algunas cosas que podríamos haber puesto en la convocatoria que hicieran fácil al usuario del vehículo eléctrico pues poder llegar a tener el servicio más accesible. En este caso, pues realmente gracias a las conversaciones que hemos tenido, sí que hemos querido en esta convocatoria mejorar algunas cosas, creo que se han puesto cosas que habíamos estado comentando. Y además también tenemos el compromiso que una vez que se resuelva, en aquellos ayuntamientos en los que se vaya haciendo la infraestructura de recarga, no solo a través de esta convocatoria, sino aquellos que están ejecutando proyectos y que normalmente nos
consultan o lo solicitan, pues sí que queremos de alguna forma que cuando se vayan a ejecutar las instalaciones, que en este caso siempre son responsabilidad de los ayuntamientos, pues poder tener ese encuentro pues para que al final ganemos todos. Al final el prestador del servicio, que en este caso es la entidad local, haga algo que realmente cumpla su objetivo y el usuario, en este caso del vehículo, pues pueda encontrarse algo que realmente se acerque más a lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Terminando ya sí que voy a terminar. Aquí hay una cosa que he dicho antes, que los ayuntamientos están prestando un servicio que no tienen por qué prestar, porque no es un servicio de competencia municipal, porque no se había desarrollado no había otras entidades que estaban prestando el servicio en su municipio. Bueno, en realidad tenemos la Ley 7/2021 de Cambio Climático y el Real Decreto Ley también de 29, también del año 21, viene de alguna forma a regular y a facilitar que sí que exista una red de infraestructura de recarga que esté totalmente presente en el territorio. Y sí que establece ya la obligatoriedad de dónde y en determinados sitios que sí que tiene que estar presente. Y además los hitos temporales en los que tiene que estar en servicio esa infraestructura de recarga y que tiene que darlo. Así es que espero que todo esto realmente resuelva la cuestión inicial de que va antes la infraestructura de recarga o el vehículo eléctrico para que se pueda desarrollar. Una vez que la normativa te ha obligado y te ha establecido el momento en el que tiene que estar, pues realmente pueda desarrollarse. Y yo creo que con esto ya termino, y si no termino voy a hacer por terminar, sí, porque la hora creo que lo requiere. Así que por mi parte nada más, si hay cualquier pregunta, cualquier cuestión que se quiera poner sobre la mesa, pues dejo aquí el micrófono y creo que...